la bienvenida y buenas noches a los que se están integrando ahora. Vamos a iniciar con el segundo día de nuestro curso Conociendo el Corazón de Dios a través de las parábolas. Y para los que no estuvieron aquí, los que sí estuvimos, le vamos a recordar, o mejor dicho, a compartir algo. Y es que este curso tiene el siguiente objetivo, y es PCR. Y el primero, ¿alguno se recuerda de qué era? Percibir. Percibir en todo lo que vamos a estar revisando en la palabra de Dios y vamos a estar hablando. Percibir el corazón de Dios. Ver a Dios en todo lo que vamos a estar estudiando. Pero también, además de percibirlo, nosotros vamos a conocerlo. O sea, vamos a detenernos un momento y vamos a pararnos allí y vamos a deleitarnos en ese corazón tan glorioso, lleno de atributos perfectos, y vamos a poder estudiar ese corazón a través de las parábolas. Entonces, vamos a percibirlo, pero vamos a detenernos un poco y vamos a conocer un poco más ese corazón. Y por último, R, reaccionar. Vamos a reaccionar ante aquello que hemos percibido y conocido y qué vamos a hacer con ese conocimiento. Entonces, durante todo el estudio de las parábolas, ese va a ser nuestro objetivo. Como ustedes saben, el tema es conociendo el corazón de Dios. Y aunque vamos a tratar de buscar el significado de la parábola, ver los diferentes personajes que intervienen, la narrativa y todo eso, siempre vamos a tratar de enfocarnos en ver a Dios detrás de esa enseñanza. Así que vamos a iniciar hoy y quería, a manera de recordar lo que vimos la semana pasada, ver esta definición que revisamos acerca del qué es una parábola. Y dijimos que era, este autor dice, pudiéramos definir las parábolas como comparaciones que contienen escenarios e historias tomadas de la vida diaria con la finalidad de revelar u ocultar alguna verdad espiritual relacionada al reino de los cielos. Y allí nos enfocamos básicamente en tres partes de esa definición. Primero, hablamos un poco de esto de comparaciones y de diferentes géneros literarios o gramaticales dentro del cual está la parábola. Entonces, hablamos un poco acerca de esos géneros literarios, hablamos también del propósito de las parábolas, que es revelar u ocultar la verdad que Cristo quería enseñar. Y por último, no hablamos de esta parte, y es la que vamos a hablar hoy, el contenido de las parábolas. El contenido principal era mostrar, enseñar algo acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Y es muy importante que nosotros tengamos claro en esas tres cosas. Primero, que la parábola o la forma de enseñar en parábolas es un género, una forma, una vía en que Jesús usó para llevar un mensaje. Él usó otras vías también, pero la parábola fue una de esas. Incluso hablamos de que el 35% de sus enseñanzas fue utilizando parábolas. Pero además de eso, hablamos de que él tenía detrás un propósito, y lo vimos en Mateo 13, de que él quería dar a conocer, conceder conocimiento a aquellos que tenían un corazón dispuesto para oírle a él, pero también ocultar, no conceder ese conocimiento ante aquellos que tenían un corazón endurecido y que rechazaban la enseñanza que Jesús quería dar. Eso lo vimos la semana pasada. Y en el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar, ya entrando en materia, en el reino de los cielos. Y vamos a comenzar con las famosísimas parábolas del reino. Y esta es la primera parte de ese tema, las parábolas del reino. Pero primero, antes de entrar de lleno en una de esas parábolas, o lo que es la parábola del reino, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo con el reino o el reino de Dios. En la palabra, las escrituras
frecuentemente se hace referencia a esa frase, reino de Dios o reino de los cielos o el reino incluso de Cristo. Y cada una de esas frases se está refiriendo a lo mismo, es el reino de Dios. Y este reino tiene una dimensión presente, o sea, está activo actualmente en medio de la tierra, en medio de nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque Jesucristo lo dijo. Y lo dijo en este pasaje, pero lo dijo en varias ocasiones más. Dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. En ese momento Jesucristo había sido acusado de que él expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú, con el poder del diablo. Y Jesucristo entonces dice, yo no hago eso, pero si los estoy echando con el poder del Espíritu de Dios, y si eso está ocurriendo, el reino de Dios ha llegado en medio de nosotros. Entonces, tiene una dimensión presente, y lo vemos también en otros pasajes como este. Dice, habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios está, entre vosotros está. Él hablaba en presente. Desde el momento en que Jesús vino a la tierra y comenzó a enseñar el reino de Dios, comenzó a crecer y a esparcirse en el mundo. Ahora bien, así como sabemos de que el reino de Dios tiene una dimensión presente, que está en acción ahora mismo, también sabemos de que hay un aspecto de ese reino que es futuro, que viene, que vendrá. Y por eso en el Padre Nuestro, la enseñanza es que venga tu reino, ¿verdad? Que ese reino se haga real. Pero entonces si ya está presente, ¿cómo es que venga? Bueno, hay una dimensión que es futura. Bueno, lo vemos en otro pasaje que se encuentra en Juan capítulo 12. Entiendo que ahí estaba. Pero allí, en medio de todo eso, Jesucristo en medio de la cena, del compartir de la Santa Cena, como le llamamos, Jesucristo habla de que en aquel día, cuando venga el reino, volverán a comer de nuevo la cena. Entonces, hay un momento donde el reino será completamente revelado y mostrado, y allí volveremos a cenar con el Señor, como los discípulos cenaron ese día. Entonces, hay una dimensión presente y hay una dimensión también futura de este reino de los cielos. Entonces, vamos a ver otras definiciones de algunos autores acerca de este reino y sus características. Es el reinado de Dios en el corazón de su pueblo por la fe que han depositado en su Hijo, quien es el rey del reino. Este reino es invisible al ojo humano, pero opera en los corazones a lo largo del planeta y se está moviendo a su final consumación con la segunda venida de Cristo. Varias características del reino, ¿verdad? Primero, es un reino real, pero para aquellos que han creído en el rey de ese reino, Jesucristo. Segundo, no es tan visible a los humanos. Joel, cuando entró al reino, de repente no se volvió rubio con los ojos azules y cambió su apariencia, sino Joel siguió siendo el mismo por fuera y nadie se dio cuenta de que él ahora es parte de este reino. Algunas cosas sí cambiaron dentro de él, pero no es fácilmente visible. Y este reino está operando en todo lugar en el planeta a través de esos que han creído en Jesús, y llegará un momento en que ese reino será consumado y revelado ante todo ojo en el mundo entero. Otra definición: es el reino sobre el cual Cristo mismo es el indiscutible Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que pertenecen a ese reino se han entregado formalmente a su señorío, al señorío de Cristo. Entrar en el reino, por lo tanto, es entrar en la vida eterna. Él es el Rey, Él es el Señor. Y es importante esto: los que son parte de ese reino reconocen el señorío de este Señor y Rey y se someten a Él. Por eso, aquel que no esté dispuesto a someterse al señorío de este Rey, pues no es parte de ese reino.
Y eso es muy importante porque en las escenas que vemos de los maestros de la ley, lo notorio era que ellos no estaban dispuestos a someterse a este Rey de Reyes en Jesús. Última definición que vamos a ver. Cuando Jesús vino predicando el reino de Dios, Él vino predicando el derecho que tiene Dios para gobernar sobre las mentes y corazones de todas las personas. Él, cuando predicó la palabra, esperaba algo, y era una respuesta de obediencia, sumisión, entrega y rendición ante esa enseñanza, porque Dios tiene el derecho de gobernar las mentes y corazones de todos. Alguien me dijo o me preguntó una vez, Joel, ¿cómo le puedo enseñar o instruir a mi hijo que no haga eso que está en la Biblia, pero yo sé que él no es cristiano y él ya es un adolescente y yo no puedo forzar a un adolescente? Y entonces ya yo no puedo enseñarle esas cosas. Entonces yo le pregunté, ¿qué tú crees? ¿La palabra de Dios es solo para los cristianos o es para todo el mundo? Y ella me respondió, esa persona, bueno, es para los que han creído. Y ahí entonces le tuve que explicar de que todo lo que Dios enseñó es para todo el hombre y mujer, creyente o no creyente. Evidentemente hay algunas cosas específicas para los creyentes. Por ejemplo, a un no creyente no se le va a decir, ve y predica el evangelio. Eso es para los creyentes. Pero sí hay revelación de Dios en toda su palabra que es para el hombre, ser humano en general, y el hombre necesita escuchar eso, porque a través de ese estándar es que él va a ser juzgado. Entonces, el reino de Dios es un reino que tiene el objetivo de gobernar las mentes y corazones de todas las personas. Ahora, vamos a entrar un poco en lo que son las parábolas del reino. Entonces, ¿qué son estas parábolas? Son aquellas que describen de forma directa cómo funciona y cuáles son los estándares que tiene el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, son parábolas muy conocidas, ¿verdad? Que comienzan casi todas con esta frase, el reino de los cielos es como, o el reino de los cielos es semejante a. Y entonces cada una de esas son agrupadas y hay una larga lista, incluso la puse aquí, de esas parábolas conocidas como parábolas del reino. Ahí están, son un total de 13, si no me equivoco. Y ahí está la famosísima, el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido y la perla de gran precio, y ahí ustedes siguen leyendo las demás. Pero esas son las conocidas parábolas del reino. La pregunta es, ¿verdad? Si estamos ahora en el tema de las parábolas del reino, si vamos a ver todas esas parábolas. No, hermano. No hay tiempo para revisarlas todas, lamentablemente. Pero sí vamos a revisar algunas. Y en el día de hoy nosotros vamos a comenzar con una de ellas. Esperemos terminarla, incluso para poder revisar otras de esa lista. Pero dentro de las parábolas del reino, consideramos importante de que nosotros revisemos una que es de vital importancia para poder entrar al reino de Dios. Y es la parábola del sembrador. Sin conocer la palabra del reino, palabra, no parábola, la palabra de Dios, que es la palabra del reino, es imposible entrar al reino. Hay que conocer su mensaje, oírlo, entenderlo, incluso, como veremos en la parábola, dar fruto para ser considerado parte del reino de Dios. Entonces vamos a entrar en esta parábola y voy a ir primero a dar una breve visión de la parábola, las características principales que ella tiene. Primero, se encuentra registrada en los 3 evangelios. Pocas parábolas tienen esa característica. Solo algunas. De las 30 y pico o 60 y pico, como usted la quiera contar, solo 5 a 7 se encuentran en los 3 evangelios. Y la parábola del sembrador es una de ellas. Es una también de las pocas que tiene la interpretación dada por Jesús. No todas las parábolas Jesús la interpretó, la explicó. La parábola del sembrador sí, él lo hizo, al igual que la parábola
del trigo y la cizaña. También es la única parábola que se le asigna un nombre, además del trigo y la cizaña. O sea, dentro del pasaje de la Escritura, esa parábola se le llama la parábola del sembrador. Y aunque muchos, ¿verdad?, reconocen de que el mensaje principal de esa parábola no necesariamente habla del sembrador, porque solamente se menciona al inicio, sino de los terrenos y los suelos donde la semilla es sembrada. La misma Biblia le llama la parábola del sembrador. Vamos a ir entonces a esa parábola. Y yo quiero que, a pesar de que vamos a tener los textos de esa parábola en la pantalla, si usted trajo Biblia, si usted trajo su celular o donde quiera que pueda buscar ese pasaje en Mateo 13, del 3 al 9, por favor búsquelo. Mateo 13, del 3 al 9. Y vamos a leer la parábola. Y esto es lo que llamamos el escenario. Vamos a hablar un poco del escenario de la parábola. Y como los que vinieron la semana pasada saben que cada clase o cada reunión de nosotros la vamos a dividir en 4 partes. La primera parte vamos a hablar del escenario de la parábola. O sea, los personajes, las cosas que están pasando. La segunda parte vamos a hablar de la substancia, el contenido de la parábola, qué es lo que quiere enseñar. La tercera parte vamos a hablar del Dios de la parábola, del Salvador, aquel que está ahí detrás. A veces no es de quien se habla, pero él quiere ser el protagonista. Y por último vamos a hablar del pecador, tú y yo, cómo nos vemos después de esa parábola. Entonces, primero vamos con el escenario, vamos a leer. Dice así: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Este es el escenario de la parábola, la narrativa, todo lo que podemos ver e identificar. Ahora, vamos a hacer esto un poco interactivo. Yo voy a estar haciendo algunas preguntas. Son obvias, pero es con el fin de que podamos estar involucrados todos. ¿Cuál personaje se habla en la parábola? El sembrador. ¿Hay otro? ¿O hay yo? ¿Sí? Ahí se habla, si tú lees solo ese texto, ¿tú ves alguna persona? No nos centremos en la interpretación todavía, pero te entiendo. Sino la parábola, la historia, simple la historia. Es un sembrador que va tirando semilla y cae en tierras. Entonces, la única persona de quien se habla ahí es del sembrador, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que él está sembrando? Una semilla. ¿Qué tipo de semilla? ¿Ah? La palabra no, ahí no dice nada de eso. Una semilla que da fruto, ¿verdad? Puede ser de aguacate. De aguacate, ¿verdad? Yo me imagino él tirando semilla de aguacate. Pero no se dice, la historia no habla de la semilla, ¿verdad? Pero es una semilla. Entonces, ¿de qué más se habla en la parábola? De los terrenos, ¿verdad? El suelo donde cayó. Y ahí podemos
ver el primer terreno. ¿Cuál es? El pedregal, el camino. Junto al camino, dice el verso 4, y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino. Y es importante aquí ver esto, o sea, es parte de la semilla. Es como si él viniera con una funda llena de semilla y él está tomando parte de esa semilla y la arroja, y parte de esa semilla cae en un lado, pero él sigue sembrando y tirando las semillas en todo el terreno que él tiene para sembrar. Ahora, parte de esa cae junto al camino. Un lugar que no es el lugar donde él siembra, sino parece un camino donde las personas pasan por allí para llegar al huerto o al lugar de sembradío, para llegar a otro lugar. Pero es un lugar no para sembrar. Y vinieron, ¿qué ocurrió con esa semilla? Las aves vinieron y se la llevaron. Ok, otra parte, agarró otro puñado y sigue sembrando. Otra parte cayó ¿en qué otro terreno? En pedregales. O sea, hay ya no se está hablando de un camino, sino que parece que hay dentro de esta región donde él quería sembrar, una parte, al parecer, tenía piedras. Y dentro de esa área, entonces, caen semillas. Y el resultado de esas semillas que llegaron ahí, ¿cuál fue? Vamos a ver, primer resultado. ¿Qué pasó? Brotó. Brotó quiere decir que comenzó a nacer, ¿verdad? Seguro ustedes cuando estaban pequeños, cuando estaban enseñando a sus hijos, le pusieron la matica de habichuela, ¿verdad? La famosa matica de habichuela, en un jarrito con agua, algodón, ¿eh? Y ahí cuando brotaba, ¡ay, mira la hojita! Y ahí comenzó a brotar. Importante esto porque en este terreno, diferente al camino, aquí brota la semilla. En el camino ni siquiera dio chance a brotar, se fue de una vez. Pero aquí comienzan a salir hojitas. Y si usted se recuerda en el vasito con la habichuela que comenzaba a brotar, salían hojitas. La habichuela comenzaba a romperse el granito y comenzaba a salir las hojas. Pero también, si usted se recuerda, al igual que aquí, comenzaban a salir las raíces también y se veía. Las raíces salían para arriba porque no tenían para abajo para dónde salir, ¿verdad? O profundizar o meterse. Entonces, aquí brota también. Y la razón que da para ese brotar es que no tenían profundidad. O sea que comienzan a salir las hojas, pero comienza a salir todo allí porque no hay para dónde coger. Y el resultado final fue que se quemó. Cuando salió el sol, esa semilla que parecía haber crecido y que iba a ser un árbol bueno, el sol hizo que se quemara y debido a que no tenía raíz, se secó. O sea, no tenía una raíz donde debe de estar, que es en la tierra, debajo. Otra parte cayó en el tercer terreno. ¿Cuál es el terreno? Espinos. Y los espinos crecieron y el resultado final fue que la ahogaron. Es importante esto. O sea, se supone que estamos aquí en un lugar donde vamos a sembrar cosas, pero hay un área donde también nacieron espinos y cayeron semillas allí. Ahora, la tierra que debió ser para la semilla está compartida con otras cosas y son estos espinos y cardos, como le llaman en otros lugares, que están también absorbiendo cosas de esa misma tierra. Entonces, no estoy yo aquí solita creciendo sola como una semilla, sino que estoy compartiéndolo con espinos que también están absorbiendo en mi espacio y también los nutrientes de la tierra y sobre todo me están ocultando de los rayos del sol que son bien necesarios para que una semilla crezca o una planta crezca. Entonces eso ocurrió con la parte que cayó entre espinos. Y otra parte cayó en tierra buena. Y el resultado ahí fue, dio fruto. ¿Todos dieron mucho fruto? No, diferente cantidad de fruto, ¿verdad? Algunos a 100 por uno, sembró una semilla y salieron 100. Y otras a 60 y otras a 30.
Y entonces el Señor Jesús termina diciendo, quien tenga oídos para oír, que oiga la enseñanza de esta parábola. En resumen, el escenario es el siguiente, ¿verdad? Un sembrador, la semilla que él siembra y los diferentes suelos. Junto al camino, como ustedes identificaron, pedregales, entre espinos y una buena tierra. Y entonces el resultado final de cada una de esas áreas o terrenos fue que junto al camino vinieron las aves y se la comieron. En los pedregales, el sol hizo que se secara la pequeña planta que brotó. En los espinos crecieron y ahogaron también esta planta. Y en la buena tierra, entonces no solamente nació una semilla, un arbolito, sino varias ramas ahí, en ese caso de trigo. Entonces, vemos esos diferentes suelos, terrenos. Vemos también la semilla que es sembrada y vemos el sembrador. Ahora, como esta es una de las parábolas que tiene la interpretación del Señor, es muy bueno comenzar con ella porque eso nos da mucha referencia, un marco, una estructura para entrar en las otras. Así que para entrar entonces ahora a la substancia y el contenido, vamos a ir a la interpretación del Señor Jesús. Y se encuentra en los versos 19 al 23. Vamos a ver. El Señor entonces comienza a interpretar la parábola después que los discípulos le piden, Señor, enséñanos qué es lo que significa esto, y el Señor lo hace. A todo el que oye la palabra del reino, importante esta parte de allí, palabra del reino, y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Primera interpretación. ¿Qué es lo que pasó con lo que se sembró junto al camino? Bueno, esta es una persona que recibe la semilla en su corazón, pero dice que solo la oye y no la entiende. Entonces, ese escuchar de esta palabra del reino no fue suficiente para que la palabra se quedara, sino que se la llevaron de una vez. ¿Y el personaje que se la lleva, quién es? Las tinieblas, el pájaro, el maligno. El maligno viene y arrebata. Entonces, el ave en la historia es ¿quién? El maligno. Ok. Y la semilla es la palabra del reino. Seguimos. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, ese es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Este la recibe, no solo la oye, sino que la recibe. Y hay un resultado. Se nota que algo pasó, como vimos ahorita, ¿verdad? Que brotó. Y ese brotar, eso es el gozo de haberla recibido. Pero como vimos también, este no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra, importante esto, por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquí vemos entonces la similitud, ¿verdad? El tropezar y caer es salió el sol, y la quemó y después se secó. Entonces murió. O sea que ese tropezar y caer no es simplemente que este hombre o mujer pecó y ya, sino que se apartó completamente y murió espiritualmente. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es aquel que oye la palabra. Oye, ¿cuáles cosas son similares en las tres que hemos visto? Todos lo oyeron. O sea, no es que no te voy a oír, no te voy a oír, no. Cada uno lo escuchó, pero reaccionaron de forma diferente. Este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra que él oyó
y se quedó sin fruto. ¡Wow! Y la última, que es la más esperada y conocida, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es aquel que oye la palabra y la entiende. ¿Este la oyó solamente? Sino que la entendió también. ¡Wow! Aquí hay algo importante. Y la entiende. Este sí da fruto y produce a uno a 100, a otro a 60 y otro a 30. ¿Ok? Aquí vemos entonces la substancia o la interpretación que le da el Señor Jesús. Y es importante nosotros ir a cada una de esos terrenos nuevamente, ahora con la interpretación de Cristo. Porque dentro de toda esa explicación hay mucho contenido. Y contenido que Él quiere enseñar a los que estaban oyendo en ese momento. Vamos a ir por primero a aquellos oidores que son llamados junto al camino. Oyen, pero no llegan a entender, como la tierra buena, ¿verdad? La superficie está endurecida y la palabra no penetra. Aquí ni siquiera, ¿verdad?, brota, sino que las aves vienen, puede ser una gallina que esté por ahí y se la comió, o una ave que venga volando y se la lleva. Pero definitivamente está tan en la superficie que el ave no tiene ni siquiera que rascar la tierra, sino que está ahí arribita, me la llevo. Entonces esta persona escucha, pero no penetra dentro de su corazón ni en su mente, no llega a entender y es fácilmente olvidada o llevada por cualquier cosa, que en este caso, como dijo Jesús, es el maligno. Es olvidada rápidamente y tomada por el maligno. Ahora, yo quiero hacer un ejercicio antes de seguir. Yo aquí puse este capítulo del libro de Mateo, Mateo capítulo 12. La semana pasada nosotros hablábamos de que las parábolas tenían características y para interpretarlas bien teníamos que tener en cuenta el contexto. Entonces, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes aquí ahora. Si usted tiene una Biblia, un celular o lo que sea que tenga una Biblia, vayamos a Mateo 12 y veamos rápidamente el contenido de Mateo 12. ¿Qué ocurrió en ese capítulo o esas cosas que acontecieron antes de que Jesús se montara en una barca y comenzara a enseñar las parábolas del reino? Vamos a ver si alguno de los que está aquí puede decirme por lo menos un evento que pasó ahí. Así en su visión. En los titulitos se ve. La madre y los hermanos de Jesús quieren verlo, pero Él les responde de que mi madre y mis hermanos son mis discípulos o aquellos que hacen la voluntad de Dios. Sigan para atrás, ¿qué más hay? ¿Perdón? ¿Qué no? Ok, los fariseos y escribas están demandando señales a Jesús. Exacto, Él pasa por los sembradíos y los discípulos tienen hambre y ahí se arma un debate sobre ¿cuál tema? El día de reposo, ¿verdad? Debate o discusión sobre el sábado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable. ¿Ok? Ahí entonces, en relación a toda esta discusión, Jesucristo hace una aclaración y es que se va a conocer a la persona de acuerdo a el fruto de esta persona. Y utiliza un ejemplo también
bien figurativo de este árbol se conocerá por sus frutos. Seguimos. ¿Qué más hay en ese capítulo 12? Maura, no te oigo. ¿Cuándo lo sanó? Y ahí se armó otro lío con el día de reposo, nuevamente. ¿Alguien dijo algo diferente a la sanidad del hombre con la mano seca? ¿Ok? ¿Hay algo del siervo escogido? ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahí? Ok. Sobre el siervo escogido, que es ¿quién? El mismo. Ok. ¿Hay algo más relevante en ese capítulo? La blasfemia contra el Espíritu. Muy bien. Ok. Vemos algunas cosas que ocurrieron antes. Y en la semana pasada yo les hablé de algo muy relevante que ocurrió en el tiempo que Jesús estuvo aquí, por el cual él cambió su tipo de enseñanza y comenzó a hablar más en parábolas. ¿Cuál fue ese evento? Cuando él enseña acerca de la blasfemia contra el Espíritu. Pero él enseña eso ¿en qué contexto? Cuando lo acusan a él de que él está enseñando, no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu de Belcebú. Entonces ahí él dice claramente, bueno, todo pecado será perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y ahí entonces él comienza a hablar de ciudades incluso, de que iban a tener prioridad ante otras, ante esta generación. Nínive se va a levantar y va a juzgar esta generación, porque por lo menos ellos oyeron y se arrepintieron, pero esta generación no. Entonces el contexto en que comienza a Jesús a enseñar acerca de la parábola del sembrador es en medio de estos debates y encuentros y acusaciones que hay entre este grupo de hombres que está rechazando la enseñanza de Jesús, y no solo rechazando, sino impidiéndola y tratando de que él se calle y refutándole. Entonces Jesucristo comienza a enseñar acerca de una semilla, un sembrador que está tirando una semilla. Y este contexto nos da una idea de que los corazones que son estos terrenos no son inventados, sino que hay una realidad viva en su audiencia de hombres y mujeres que tenían ese tipo de corazones. Entonces, cuando estamos entrando ahora de oidores junto al camino y personas que lamentablemente ni siquiera entienden la palabra de Dios, nosotros nos encontramos con hombres y mujeres que inmediatamente la oyen, la rechazan. Hay una dureza en el corazón, como este camino donde no hay nada, sino simplemente gente pasa y está endurecido por las pisadas, que hace que se rechace la palabra de Dios. Y es importante nosotros resaltar esto, porque seguro tú te has encontrado con personas así, que tú has tratado de compartir el mensaje de la palabra e inmediatamente ellos se pueden escuchar, pero inmediatamente tú ves que no hay recepción alguna. Te rechazan, cierran la puerta, suben el vidrio, lo que sea. Y hasta ahí se queda. Y esto me lleva a preguntarme, oye, ¿qué es, según la Biblia, lo que lleva a la dureza del corazón? Incredulidad, dicen algunos. Bien. ¿Qué más? El pecado. Soberanía de Dios. La rebeldía. En sentido general, todos esos tienen razón, ¿verdad? Si pongo aquí incredulidad, si pongo aquí orgullo, si pongo rebeldía, todo eso pudiera ser pecado. Y alguien mencionó también al mismo Dios que endurece corazones, ¿verdad? Pero como estamos hablando del terreno, y aquí se refiere a las personas que están oyendo,
lo que endurece el corazón de las personas, lo que ellos hacen es el pecado. El pecado es que inhibe a las personas de escuchar y abrir su corazón para el Señor. El pecado es quien hace que estén esclavos y en tinieblas. Y la pregunta es, oye, ¿esto es para personas entonces solo así como las que le predicamos y no escuchan el mensaje de salvación? No, claramente el pecado también hace eso en nosotros. El pecado nos endurece. Le abrimos puertas y hace que la palabra de Dios, que antes cuando la escuchábamos era wow, qué mensaje. Ahora la escuchamos y es y no nos causa nada. Y el orgullo y la rebeldía, como mencionaron, y el amor al mundo, todas esas cosas endurecen nuestro corazón y hacen que el enemigo entonces tome la enseñanza y se la lleve. Yo recordaba muchos momentos en mi vida, y tengo que ser transparentes aquí, donde en esos momentos yo he escuchado palabras de Dios y salgo, ¿verdad? Y viene un hermano, varios hermanos y me dicen, ¿qué mensaje? Y yo me he quedado así. ¿Cuál? Como que Dios no me habló nada. Mira. Y después me encuentro otro y me dicen, wow, el Señor fue increíble hoy. Y yo, estos hermanos están como, tienen que estudiar más la palabra. Y después me voy dando cuenta de que el problema soy yo. El problema es dónde yo estaba, dónde estaba en mi mente, dónde estaba mi corazón. Y a veces, o sea, he llegado a la iglesia y el pastor predicando ahí. Ahí cuando llegue a casa esa camita. Y termina el sermón y yo oí, sí, que era de Hechos tal. Pero sinceramente, yo no entendí nada. Y si me preguntan de qué se trataba, yo le voy a decir de Hechos 2. Pero lamentablemente mi corazón no estaba en disposición, preparado para recibir ese mensaje, como ese camino endurecido y que fácilmente se va. Los oidores en pedregales. Aquí vemos un terreno que tiene terreno y tierra, porque si no, no hubiera crecido nada, pero también tiene piedras. La dureza del corazón no es tan fácilmente visible aquí, porque hay tierra junto con las piedras. Y aquí hay señales de respuesta inicial a la palabra predicada. Y un pastor en una iglesia donde hay gozo al recibir su mensaje pudiera decir, amén. ¿Están creyendo la gente? ¿Se están convirtiendo? Porque están gozosos. Pero esa respuesta inicial no es señal de que hay vida nueva ni fruto. Cuando los tiempos difíciles de la vida cristiana llegan, entonces esta persona abandona y se rinde porque le falta profundidad y madurez. Y eso es triste de ver. Es triste de vivirlo si en algún momento estuvimos allí, pero es triste de verlo. Es triste de ver personas que incluso pasaron delante o levantaron la mano un día, estuvieron en nuestros grupos un día, se bautizaron incluso un día, pero llegan los problemas de esta vida cristiana y entonces abandonan. Ahora, tenemos que ser bien estrictos con esto. La parábola dice que esta aflicción y esta persecución es por algo. Está relacionada con algo. ¿Con qué? Con la palabra, ¿verdad? Esta persona ha oído, está gozosa y entonces comienza a querer vivir esta palabra. Y por causa de esta palabra que él está entendiendo y comenzando a darse cuenta de todo lo que ofrece Dios, de este perdón de pecados, esta persona comienza a recibir aflicción y persecución. Tenemos muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Tenemos ejemplos de amigos, de que comienzan a preguntarse, pero ¿qué te pasó a ti? Que tú vas a esa iglesia. Ahora tú eres evangélico. Y comienzan a preguntarle y esta persona, no, pero
Y comienza entonces esta persona tal vez a mostrar ese gozo y a decir, bueno, es que yo comencé a tal sitio, ay, pero tú crees en Dios y tú no ves todas las razones que hay para que nadie crea en Dios. Dios no existe. Y esta persona comienza a sentir la persecución. Y a veces no nos identificamos bien con la persecución porque aquí no hay tanto de eso. Pero si fuera en países donde esta persona muestra ese gozo y esta gente comienza a decirle, te voy a matar si no vuelves a creer lo que creías antes, entonces ahí se ve más claro. Pero hay diferentes tipos de aflicciones para aquellos que una vez oyeron y respondieron con gozo, que lamentablemente ya no están. Y nosotros podemos tener mucho de eso. Yo recuerdo una vez que en un trabajo me dijeron a mí, Joel, o dejas la iglesia o no vas a tener este trabajo. Sí, me lo dijeron tan claramente así. O sea, me la pusieron fácil, porque a veces cuando es disfrazada, tú dices, bueno, está bien. Pero me lo dijeron así tan directo, y yo dije, no, yo no puedo. Y algunos tal vez estarán concluyendo de que Joel comenzó a ser irresponsable en el trabajo, o dejó de ir al trabajo. No, para nada ocurrió eso. Yo iba a los horarios que establecían, pero lamentablemente me estaban pidiendo de que yo me ausentara de las reuniones que Dios me manda a yo tener. Y entonces son situaciones, eventos, escenas como esa en que un nuevo creyente o una persona que ha recibido la palabra y no tiene profundidad no puede responder adecuadamente y lamentablemente duda de su fe, comienza a apartarse y cuando viene la aflicción se seca y se muere. Y aquí está una donde nosotros sí podemos relacionarnos un poco más, no tanto con la persecución, sino con los espinos, porque esta generación sí que se lleva mucho de este tema. La palabra también es oída aquí, pero en esta ocasión no son las aflicciones o persecuciones por la palabra las que le afectan. Es importante, ya aquí no se refiere a la persecución o la aflicción debido a porque tú eres cristiano, sino las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas absorben la vida espiritual de este oidor. Ahorita cuando veíamos esta imagen que Jesucristo muestra, ¿verdad? Es una semilla que está creciendo aquí en medio de espinos. Y estos espinos le empujan para un lado. Y estos espinos le tapan del sol. Y estos espinos le absorben los nutrientes de la tierra. Y esto mismo es lo que ocurre con las personas que han oído la palabra y las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas lo ahogan. Ya no es porque tú eres cristiano, sino que en este mundo vamos a tener aflicción, ¿sí o no? Hay preocupaciones, hay situaciones donde estamos pensando toda la noche y el día, la noche y el día, ¿y qué voy a hacer con eso? Pero también hay engaño de las riquezas. Quiero tener esto, tengo que trabajar por esto, tengo que dedicar tiempo a esto, tengo que dedicar mi mente a esto. Y esta persona se va ahogando cada vez más. Y un día era fogoso, creciendo. Pero ahora debido a tantos compromisos que tiene, ya es un hombre o mujer pasivo en medio del cuerpo de Cristo. Donde cada vez se va ahogando y ahogando. Cuando alguien se ahoga no es igual que cuando le cortan la cabeza, ¿verdad? Cuando le cortan la cabeza se murió de una vez. Pero cuando se ahoga es lentamente. Va perdiendo su aliento. Va perdiendo su vitalidad y poco a poco se va apagando. Así hace las riquezas o el enfoque en las riquezas, lo material, las preocupaciones que este mundo trae. Cuando esas preocupaciones no son puestas ante Dios o cuando estas riquezas están siendo el mamón, ¿verdad? El Dios mamón que quita a Dios y se pone en él, entonces comienzo a morir. Y es triste porque esta generación sí debe identificarse con esto. Cada día queremos más. Cada día hay menos personas que dicen, no, es que yo me estoy pasando. Yo necesito más de Dios y tengo que hacer sacrificios para eso. Y voy a cortar esto aquí, voy a cortar esto aquí porque quiero estar más con Dios y crecer en Él.
eso no ocurre muchas veces. Lo que ocurre es que me dejo llevar por el ritmo de este mundo y me voy apagando y muriendo. Oye, Joel, pero eso quiere decir que yo no voy a mantener a mi familia. O yo no voy a seguir creciendo para poder desarrollarme como profesional. Bueno, en muchos casos vas a tener que tener mucha fe en Dios. Y confiar de que este que sembró la tierra puede venir y podar los espinos, pero solamente si tus raíces están en él. Si se dejan llevar por las otras raíces que te están absorbiendo, lamentablemente, la excusa va a ser siempre de que necesito y necesito y necesito. Por último, la substancia. Oidores en buena tierra. Aquí la palabra no solo es oída, sino entendida, hasta el punto de llevar fruto. O sea, yo la oigo y la entiendo. He dedicado tiempo para poder entenderla. Y Lucas da más detalles en cuanto a este terreno. Dice aquí Lucas 8:15. Han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Wow, ¿cuántos detalles en esa descripción? Ahora esta buena tierra no simplemente que es buena tierra, sino que tiene sus características. Recibe la palabra con un corazón recto y bueno. Esta persona quiere andar en integridad. Esta persona quiere escuchar para poder hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Tiene un objetivo cuando escucha. Yo quiero escucharte porque yo quiero ser bueno y recto, como mi maestro. Y por eso entonces esta persona retiene la palabra. Y no es como el terreno duro que se la llevan, no, esta la retiene. Se queda allí con esa palabra, la guarda, la memoriza, la medita. Y entonces eso le ayuda a dar fruto. Y una señal hermosa de ese fruto es de que viene por su perseverancia. La que cayó junto al camino, ¿perseveró? No, se fue de una vez. La que cayó en pedregales, ¿perseveró? No, fue temporal, completamente. Nació gozo y se fue. La que estuvo entre espinos, también se ahogó. Pero la perseverancia es una señal de que yo he recibido la semilla, la he entendido y que he comenzado a dar frutos. ¡Wow! Esto solamente puede venir a través del poder de Dios, ¿verdad? Pero hay un corazón que está allí dispuesto. Este autor dice lo siguiente: cualquier forma de escuchar que no resulte en una vida productiva en relación con el Padre no es una forma válida de escuchar. La fe que es temporal e improductiva no es fe verdadera. Eso está claro. La palabra, al ser sembrada o predicada o enseñada, tiene un objetivo directo y claro, según la parábola del sembrador, y es dar fruto. El sembrador no se conformó con que se oyera. Ay, oyeron la palabra, ya. No. El sembrador no se conformó con que brotó y tuvieron gozo, no. El sembrador ni siquiera se conformó con que estuviera ahí creciendo, sino se conformó o se celebró cuando se notó el fruto, se mostró el fruto. Y allí es donde nosotros también tenemos que unirnos con esta palabra y entonces decir, oye, cada vez que yo escuche la palabra de Dios, el objetivo no es sentirme bien, no es asombrarme, aunque debo hacerlo, sino qué voy a hacer con eso en mi vida. ¿Cómo eso me va a llevar a Cristo y a ser como Él? ¿Cómo eso impactará a mi vida y a los demás? Allí es el objetivo. Y no nos cansemos ni nos desenfoquemos con otras cosas, según esta parábola. Ahora vamos a hablar un poco de El Salvador. Ya nos quedan pocos minutos. Y aquí vamos a hablar un poco de ese Dios y de ese corazón.
Ahora yo te quiero que te pongas del lado del que está enseñando esta parábola, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Recuerda que la intención del maestro está clara cuando le enseña en parábolas. ¿Recuerda cuál es? Revelar y ocultar. Y en este caso, si tú eres un hijo de Dios, Él quiere revelarte, darte a conocer algo. Entonces tienes que recordar de que hay una intención de parte de nuestro Salvador en su corazón de darte a conocer los misterios del reino de Dios. Su deseo es que sepamos que su palabra en esta parábola es la palabra del reino. Es indispensable que ella dé fruto en sus hijos. Ya lo dije, ¿verdad? Entonces este Salvador tiene una intención. Él quiere revelarnos algo, mostrarnos algo. Como un padre, un pastor bueno, quiere llevar a sus ovejas para un sitio. Y hoy podemos estar escuchando, ¿verdad? Recuerda que nuestro maestro tiene una intención. Él quiere revelarte los misterios de su reino para que des fruto. Número 1, eso está en su corazón. Número 2, mira a Cristo como el sembrador que provee la semilla. Este sembrador es quien está dando y él desea sembrar esa semilla cada vez que se escuche la palabra. O sea, hay un sembrador que está sembrando semillas esta noche, usted sabe. Se llama Cristo. Hay un sembrador que está sembrando la semilla cuando tú estás en tu casa y abres la palabra. Ese sembrador está ahí contigo. Hay un sembrador cuando tú estás en tu grupo pequeño. Hay un sembrador cuando escuchas un sermón por internet o en la iglesia. Hay un sermón en todas las ocasiones en que tú te expones a la palabra de Dios. Recuerda a ese que está ahí queriendo sembrar. Míralo. Ahora, por un lado está ese sembrador, ¿verdad? Queriendo sembrar aquí. Pero ese sembrador también está presente cuando yo soy el canal para sembrar. Recuerda que hay un sembrador cuando tú estás predicándola o testificándola o compartiendo la palabra de alguna forma. Ese sembrador tiene el mismo objetivo. Él quiere sembrar. No eres tú que lo va a sembrar, es Él a través de ti. Entonces, cuando lo estés hablando de Él, recuerda el corazón de Dios que Él está intencionalmente obrando para sembrar su semilla. En algunos casos, incluso si nos llevamos del porcentaje de la parábola, en la mayoría de los casos, la semilla va a ser rechazada o va a tener un fruto momentáneo o va a ser ahogada. Pero en algún caso, la semilla va a dar fruto, garantizado por Él. ¡Wow! Yo tengo que recordar eso. Y por último, en cuanto a este Salvador, recuerda que el sembrador una vez se convirtió también en semilla. Este pasaje dice lo siguiente: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Este verso Jesús está hablando de él mismo. Del momento en que él iba a ser sembrado y muerto en tierra como una semilla, pero que iba a dar mucho fruto. Al final, la esperanza de tener un corazón dispuesto para oír se encuentra en lo que él hizo como semilla, en la cruz. Si cuando yo estaba estudiando esta parábola y viendo todas sus enseñanzas, me di cuenta de que hay áreas de mi corazón que realmente están duras, yo tengo que volver al sembrador que se convirtió en semilla y murió por la dureza de mi corazón. Y solo Él puede suavizarlo de nuevo. Solo Él me da esperanza para que una vez más este corazón sea buena tierra y dé fruto. Esa es tu esperanza aquí. Es ese sembrador, semilla, Salvador, que nos ayuda a tener una buena tierra para escuchar. Ese es nuestro Dios. Para cerrar, entonces, voy a meditar con ustedes en estas preguntas. ¿Qué tipo de suelo somos nosotros? Que soy de aquellos donde lamentablemente el enemigo se la lleva fácil la palabra. Soy de aquellos donde son momentáneamente gozosos. Medita ahí.
Piensa, y seguro lo has hecho durante toda esta enseñanza. ¿Qué hacemos entonces después que Cristo expone esas tendencias no receptivas de nuestros corazones? Ahí debió decir. ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a decir lo que hicieron algunos. Los maestros de la ley se fueron, incómodos por todo lo que él hizo, y se iban cuando él los confrontaba. Judas estaba enfocado en el dinero como la semilla entre espinos. Y lamentablemente ustedes saben cuál fue su resultado. Es triste esto porque Judas estaba en medio de toda esta enseñanza. Oyó todas las parábolas. Vio los milagros. Y es como si yo estuviera aquí también, en medio de la iglesia, en todos los eventos, en todas las reuniones. Y no me doy cuenta de que estoy entre los espinos o entre las piedras. Ese fue Judas. Pero hay algunos de esos que fueron sus verdaderos discípulos, que escucharon la palabra, que no solo la escucharon, sino que la entendieron y se quedaron allí, perseveraron y dieron fruto. Y por eso tú y yo somos cristianos hoy, porque ellos se esparcieron y el reino de Dios creció y se llevó a cabo la predicación de la palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a orar. Yo quiero que, además de orar por nuestros corazones y la posible dureza que pueda haber, veamos dos cosas. Una característica de la buena tierra era que oía y entendía. Y que si hay algo que nos está impidiendo entender, que puede ser la dureza, que Dios se lo lleve. Pero, por otro lado, nosotros somos encargados de también llevar la palabra. Y hay un objetivo claro y es, yo quiero llevar la palabra para que dé fruto. Por tanto, Dios nos ayude a llevarla para que oigan, pero a llevarla de una forma que puedan entenderla. Hay cosas que impiden que la persona entienda. Y puede ser la forma en que le enseñamos, o puede ser nuestro testimonio que se entorpece y nubla. Y este es el cristiano que me está hablando de eso. Nunca nos va a entender así, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? A nosotros entender, pero a nosotros también llevar para que entiendan.